¿verdad?, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no pase el día y que llegue la noche y sigamos enojados. Sí, podemos estar enojados un rato, pero luego ya ponernos contentos. Pero fíjense que esto que aprendimos ahorita en la mañana precisamente es parte de lo que es nuestra vida como cristianos y que creo yo que es lo más importante. Lo más importante que es tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero también para que nosotros la pongamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica, la pongamos por obra. No venimos nada más por un conocimiento mental o un conocimiento nada más por conocer, sino que realmente venimos porque anhelamos y porque queremos servir a Dios, porque queremos hacer su voluntad, porque amamos a lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, creemos lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, creemos en la sangre de Jesucristo, creemos en la vida eterna y por eso amamos la obra de Dios, porque hemos entendido y comprendido, ¿verdad?, que Dios es lo más importante para nosotros, por encima de todas las cosas. Y es importante entonces que tengamos en cuenta que la palabra que nosotros oigamos, que la palabra que nosotros conozcamos, pues la debemos de poner por obra, porque eso es lo importante, no es para guardar, no es para tener en otro, a ver cuándo, no, sino no, es aplicarla en nuestra vida. Vamos precisamente en este día, en esta mañana, a enseñar un poquito más lo que es un devocional cristiano. Así se llama el tema de esta mañana. ¿Qué es un devocional cristiano? Lo que acaba de hacer nuestro hermano Pastor David, ahorita que compartió esto, prácticamente es un devocional. Bien, ¿qué es un devocional cristiano? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque es parte de nuestra vida como cristianos, o sea, debe de ser algo inherente a nosotros, algo que desde que conocimos de Dios anhelamos hacer, queremos hacer, pero que tal vez no ha habido una dirección o un conocimiento muy adecuado o muy firme o muy claro de lo que es realmente lo que debemos de hacer para que nuestra vida esté firme, para que nuestra vida esté fortalecida y podamos cumplir el propósito de Dios. Recordemos que el motivo de esta enseñanza de hoy, que es un devocional cristiano, es porque David entraba al templo del Señor, David iba a orar al templo del Señor y dice la Biblia que él inquiría delante de la presencia de Dios en su santo templo. Inquirir quiere decir meditar, reflexionar, pensar, murmurar en voz baja, repetir lo que él tenía en mente en cuanto a la palabra, el conocimiento de Dios, y en eso reflexionaba y en eso él meditaba. Y claro, en esa meditación y en esa reflexión de la palabra de Dios, pues es cuando Dios comienza a ministrar, comienza a traer sabiduría, conocimiento, sentimiento, poder, empieza a traer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros estamos en esa meditación, en esa murmurar la palabra de Dios, en ese reflexionar de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que el devocional tengamos un conocimiento claro y preciso de lo que es. El devocional, como lo hicimos ahorita, puede ser así con muchos, ¿verdad? Con varias personas, puede ser en grupo, un devocional en grupo, nos reunimos y empezamos a leer una palabra, la meditamos, la reflexionamos, la debemos de aprender de memoria. Esta palabra que tuvimos en la mañanita, por ejemplo, debemos de aprenderla de memoria, porque eso es lo que vamos a meditar y eso es lo que vamos a reflexionar cuando llegue el momento preciso, cuando llegue el enojo y la ira. Inmediatamente Dios te va a traer a tu mente la palabra que está en el libro de Proverbios y te va a decir que no te debes de enojar, y tú vas a reflexionar, vas a meditar y vas a decir sí, así es, y entonces vas a empezar a tener sabiduría. Ese es el interés, ¿verdad?, que Dios tiene de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero cómo nosotros podemos hacerlo. Lo vamos a hacer a través de un devocional que cada uno de nosotros lo puede hacer así como lo hicimos ahorita, pero lo más importante es que sea personal. El devocional debe ser personal. Bueno, yo les confieso, yo no lo hacía. Ya ayer precisamente le dije a mi hijita, vamos a comenzar a hacer, no lo hacía como lo hice ahorita con ella, ¿verdad? Porque siempre reflexiono y medito sobre la palabra, pero no nos había reunido con ella, con Laurita. Y ayer le dije, no, vamos a reunirnos, tenemos que sacar, como es personal,
tenemos que sacar un día o sea, la hora de un día. Vamos a suponer todos los días tienen 24 horas. Ninguno de nosotros tiene un día de 25 ni de 26 horas. Todos nuestros días, para todos, tarda 24 horas. Unos tienen más tiempo para otras cosas, otros menos tiempo para otras cosas, pero el tiempo es igual para todos. Entonces, lo único que tenemos que hacer para que hagamos lo que tenemos que hacer es que debemos de tener prioridades. Prioridades, eso es lo más importante. Pero ¿saben cuál es el problema a veces? Que nuestras prioridades no son las adecuadas. Pensamos que la prioridad más importante de nuestra vida en la mañana es chatear con los hermanos o con la gente y empezar a mandar mensajes, a empezar a buscar. Pensamos que esa es la prioridad de nuestra vida, pero bueno, sabemos que no es verdad, no es esa prioridad. Vamos a aprender y estamos aprendiendo que la palabra de Dios es lo más importante para nosotros. Por esa razón, la primera prioridad es la palabra de Dios. Esa es la primera prioridad en nuestra vida. Entonces, el devocional debe de ser personal. Esto que vamos a enseñar es para cristianos maduros, para cristianos creyentes. No es para los que están dudando, no es para los que todavía tienen problemas para creer, para confiar en Dios, para leer la Biblia, para orar. No. Esto es ya para gente que tiene madurez y que quiere seguir creciendo para que Dios vaya haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Para que el fruto que nosotros vamos a dar a través de eso vaya a ser el que glorifique a Dios. Recordemos que ese es en última instancia el propósito para el cual nosotros fuimos creados, que Dios sea glorificado por nuestros frutos, Estaba yo escuchando el domingo pasado. Normalmente cuando llego a la casa en la tarde, ya que estoy tranquilo, ya comimos y nos ponemos a descansar, normalmente yo escucho la prédica del pastor Miguel Núñez, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Internacional, la del domingo. Ahí ya está en YouTube. Y ahí escucho la prédica, y la prédica última que escuché el domingo pasado, él hablaba de algo que realmente me puso también a reflexionar. Él hablaba, por ejemplo, de la grandeza de Dios. Él decía que recientemente los científicos han descubierto que no son cientos de galaxias las que hay en el espacio, sino que son millones y millones de galaxias. Decía una cifra, 10,000, 20,000 millones de galaxias. Y él me decía, una galaxia es un sistema solar que tiene varios sistemas solares y que forman una galaxia. Pues eso todavía hay millones, 20 millones, 30,000 millones de galaxias. O sea, si nos ponemos a pensar, decía él, nuestro sistema solar es un puntito de arena entre todo el universo que hay, y dentro de ese puntito de arena todavía está nuestro sistema solar, y dentro de ese sistema solar está el Sol, y allí está la Tierra. O sea, es pequeñísimo donde estamos. La creación de Dios es tan vasta y tan grande que realmente nuestro conocimiento, nuestro pensamiento no alcanzaría a entender y a comprender en toda su magnitud. Bien, pues él terminaba con esto y decía, bien, mis hermanos, a ese Dios es el que nosotros alabamos, adoramos y glorificamos. A ese Dios tan grande, tan inmenso, que hizo todas las cosas. Yo además me puse a pensar, bueno, yo pienso que Dios pues es soberano, puede hacer lo que quiera, y a lo mejor sigue haciendo galaxias y galaxias y galaxias, y nunca va a terminar tal vez. Y un día nosotros vamos a estar ahí también, porque vamos a vivir eternamente, y ya tendremos oportunidad también de estar viviendo lo que Dios ahora está viviendo ahí, en donde Él está, en el infinito. Entonces es importante lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aprender la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, el fruto que vamos a dar al aprenderla y al ponerla por obra, glorifique a Dios, que es el fin por el cual fuimos creados. Bien, etimología de la palabra devoción. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es rápidamente lo que vamos a ver. Dice, la palabra es de origen griego, ¿verdad? Sabemos que la palabra devocional, pues la vamos a ver de origen griego, viene de Eusebes. Eusebes tiene un prefijo que se llama eu, que quiere decir bien, y tiene también otra parte que es sebomai, que quiere decir reverenciar. Podemos decir que significa una reverencia sagrada, relativo a la acción y efecto de consagrar. En el diccionario es práctica piadosa no obligatoria, así lo dice el diccionario de la Real Academia Española.
Pero nosotros creemos y sabemos que realmente en nuestra vida como cristianos, de los que ya maduramos, los que tenemos ya conocimiento un poquito más profundo de la palabra de Dios, debemos de creer que realmente debe ser obligatorio para nosotros si queremos realmente nosotros crecer en el conocimiento y crecer en la gracia y crecer en la sabiduría de Dios. La siguiente diapositiva. Rápidamente vamos a tratar de buscar un concepto de lo que es devocional, aunque el concepto devocional realmente es muy... Hay varios conceptos, ¿verdad? Pero vamos a leer este que tenemos acá. Un devocional es un momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y el descubrimiento de su palabra. Mediante la meditación y la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestra vida en muchos aspectos. ¿Cuántos de nosotros, verdad, tenemos problemas, dificultades, luchas? Todos tenemos luchas, en mayor o en menor grado, en ciertas áreas, en ciertos grupos de nuestra vida, en experiencias de nuestra vida, pero todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, dificultades. Bien, cuando nosotros entramos a meditar y a reflexionar en la palabra de Dios, entonces todo eso se comienza a armonizar, comienza a tener un orden, comienza a tener una prioridad, comienza a tener algo que va cambiando y transformando nuestro ser, nuestra vida, y empezamos a ver, a sentir las cosas completamente diferentes. Entonces, esto es lo que puede producir en nuestras vidas realmente cuando nosotros comenzamos a vivir una vida devocional. También la palabra devoto significa el que es dado a la religiosidad, también dicen algunos diccionarios. No estamos dados a la religiosidad nosotros, pero sí estamos dados a que queremos hacer la voluntad de Dios. Y entonces al querer hacer la voluntad de Dios tenemos que buscar una forma como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, encontramos, ya lo dijimos al principio, en el rey David, cómo él entraba en el templo, cómo él meditaba, cómo él reflexionaba delante de Dios y cómo Dios ahí le hablaba, ¿verdad? Y ahí Dios le fortalecía y ahí Dios le decía lo que tenía que hacer, no solamente en el templo, ¿verdad?, donde pudiera estar, pero lo ideal es tener un lugar adecuado, un tiempo adecuado, un horario adecuado y tratar de que nosotros mismos lo cumplamos. O sea que tenemos que tener autodisciplina. Tenemos que tener autodisciplina, tenemos que ser autodisciplinados para poder cumplir. Yo le dije a Laurita, por ejemplo, vamos a tener nuestro devocional al mediodía, de 12 a 1 más o menos. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero entre 12 y 1. Porque a la hora que estamos más, ella todavía no ha comenzado a hacer la comida y yo todavía no he ido a comprar lo que va a cocinar. Y entonces ya fui, no sé, pero a veces tengo que hacer, no voy, pero bueno, más o menos al mediodía, y cada uno de nosotros tiene un horario específico y diga, no, pues yo de 7 a 8 de la noche, no, pues yo de 10 a 11 de la noche. Mi hermano, por ejemplo, que se levanta temprano, pues de 4 a 5 de la mañana, está perfecto, bien, correcto. Cada quien es diferente, ¿verdad? No somos iguales, cada uno debe determinar y decir, tal hora y a tal día lo vamos a hacer. Entonces, esto es un compromiso que dice que no es obligatorio, pero es un compromiso con Dios y sabemos que los compromisos con Dios son muy importantes, ¿verdad? Bien, la siguiente diapositiva dice el propósito del devocional. ¿Cuál es este propósito? Ya vimos algunos, vamos a ver otros que son muy importantes. Crear lazos fuertes entre Dios y sus hijos. Lazos fuertes, o sea, va a haber una relación, una comunicación, un entendimiento de Dios fuerte, firme, como si estuviéramos parados en la verdadera roca, ¿verdad? Que le conozcan mejor en su carácter plasmado en la Biblia. En la Biblia, pues claro, la Biblia va a ser nuestra base, va a ser nuestro fundamento. La Biblia va a ser el lugar donde nosotros vamos a estar enfocados para poder entender y comprender lo que Dios quiere de mi vida. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a conocer mejor el carácter de Dios. Mucha gente dice, ¿verdad?, de manera ligera, dice, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento, era un Dios que no perdonaba, era un Dios que no...
cuando es todo lo contrario. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Jesucristo, ¿verdad? La mayoría de las veces ya lo vimos, cómo Jesús se revela en el Antiguo Testamento, cómo está ahora también en el Nuevo Testamento, o sea, no hay diferencia. Pero bueno, cuando no entendemos y no comprendemos, podemos decir cosas así, pero cuando empezamos a entender y a comprender el carácter y la voluntad de Dios, vemos que las cosas son diferentes. Decíamos que puede ser individual o en grupo, hablado o calladamente. Yo le digo, ahorita vamos a tomar 5 minutitos, ¿verdad?, para reflexionar sobre este versículo que leímos. Vamos a aprenderlo de memoria, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14-15. Vamos a aprenderlo de memoria, vamos a memorizarlo, porque esto nos va a servir cuando llegue el momento adecuado, cuando lo necesitemos, lo vamos a meditar, reflexionar, y eso nos va a ayudar a salir adelante. Entonces vamos a orar, vamos a leer esta palabra, y entonces vamos a reflexionar 5 minutos. No vamos a hablar, vamos a meditar. Tú pídele al Señor conforme tus necesidades, yo también, y conforme a Dios nos va a dar a cada uno. Así podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, razonar lo antes leído, hallarle el significado adecuado. Esto es muy importante porque realmente cuántos de nosotros aprendimos que sacamos textos de la Biblia fuera de contexto, si los aplicábamos a nuestra propia conveniencia. Mucho más difícil. Entonces es mejor aprender desde el principio las cosas bien, pero no lo pudimos hacer, ¿verdad? No nos enseñaron bien, porque pues así se dio, pero ahora Dios nos está enseñando de manera adecuada cómo debemos de ser para cambiar lo que está mal y lo que está bien, pues seguir adelante. Recibir la dirección de Dios para la vida diaria. Por eso el devocional es diario, a una hora adecuada, a un horario adecuado, en un lugar adecuado, en un lugar donde estén cómodos, tranquilos, donde nadie los vaya a molestar, nadie los vaya a enojar, nada, todo bien, y aplicar el conocimiento adquirido en ese momento. O sea, lo que estamos adquiriendo, lo que estamos aprendiendo, lo debemos de aplicar inmediatamente en nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita, saliendo, vamos a tener la oportunidad de que alguien nos enoje, por ejemplo. Y si ya aprendimos ahorita en la mañana que no debemos de enojarnos y cómo debemos de hacer para evitarlo, pues debemos de aplicar ese conocimiento ahora para que no ocurra y entonces nos vaya bien. Entonces no nos enojemos. Ya el pastor mencionaba también que esto no solamente nos va a evitar problemas con Dios, sino también problemas de salud. Porque cuando no perdonamos, cuando estamos airados, cuando estamos enojados, crea raíz de amargura, y la raíz de amargura, raíces de amargura, son raíces que, como el cáncer, pueden destruir todo nuestro ser. Y no solamente nuestro ser, sino también a los que están alrededor. Entonces es muy importante, ¿verdad?, evitar la ira, el coraje, la amargura. Entonces eso es lo que debemos de aplicar en nuestras vidas, pero debemos de tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para que pueda surtir el efecto que Dios quiere que tenga. Ahora, ¿por qué debemos de tener un tiempo devocional? Bien, debemos de tener un tiempo devocional, dice, porque como cristianos ahora gozamos de una correcta relación con Dios, con el Dios del cielo y de la tierra, y debemos tener un compañerismo regular con Él para que podamos conocerlo más y amarlo con mayor intimidad. Si nunca o muy pocas veces tenemos comunión con Dios, vamos a conocerlo muy poquito. Vamos a tener ideas, conceptos, sentimientos inadecuados de Dios. Pero en la medida en que nosotros vayamos a tener más comunión con Él, más conocimiento de Él, pues en esa medida van a ir cambiando nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro conocimiento, todo entendimiento de Dios va a ir siendo transformado, y entonces nos vamos a sentir con más confianza hacia Él. Esto es muy importante, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros debemos de tener el devocional diario y de manera individual para que tengamos ese compañerismo que Él quiere que nosotros tengamos. La siguiente diapositiva nos dice que el Señor nos creó para que tengamos compañerismo con Él.
Para eso fuimos creados, ¿verdad? Cuando Dios creó, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Creó al ser humano a su imagen con el propósito de tener compañerismo. Somos las únicas criaturas de toda la creación que tenemos la capacidad de tener compañerismo con el Creador. Dios nos hizo para tener compañerismo con Él, y Adán lo tuvo de un modo perfecto en el jardín del Edén antes de la caída. Sabemos perfectamente lo que pasó en el jardín del Edén. Sabemos perfectamente que ahí era un lugar ideal, era un lugar perfecto, era un lugar en donde creo que hasta ahora no hemos conocido, pero era un lugar donde había de todo, no faltaba nada y era la felicidad completa del hombre con Dios. Génesis, vamos a ver en la diapositiva que sigue, en Génesis capítulo 2, en el versículo 17 y 18, como dice. Esto se refiere a lo que estamos platicando de cómo estaba Adán allí en el paraíso. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Realmente en el Edén habían dos tipos de árboles. Aquí está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol fue el que le dijo el Señor que no comieran, que respetaran. Todo lo demás lo podían comer, todo lo demás lo podían disfrutar, menos de ese fruto de ese árbol que Dios les dijo. Ahora, es fácil, o no fácil, sino no muy difícil entender por qué Dios puso esta orden. Simplemente para probar la obediencia del hombre, simplemente para que el hombre pudiera tener una diferencia entre la libertad y la esclavitud. El hombre pudiera entender y comprender que era libre y que él tenía la decisión en su mano de hacer o no hacer algo que Dios había dicho. Es la libertad que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora ninguno es obligado a nada, sino todo lo que nosotros hacemos ahora es libre, pero siempre pensando en la voluntad de Dios. Pero nadie nos obliga, nosotros voluntariamente lo hacemos. Así estaba Adán también en el paraíso. Esa orden era para que no lo hiciera. Él podía tomar esa decisión para hacerla o para no. Dependía de él. Entonces, sabemos lo que pasó. Sabemos que él tomó la decisión de desobedecer a Dios y cayó, y por esa razón Dios pues lo quitó fuera de su presencia. Vemos aquí también en el versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiere decir aquí que realmente Dios, cuando hizo el hombre, no lo hizo autosuficiente. Dios sabía que el hombre iba a necesitar ayuda. El hombre necesitaría a alguien que lo ayudara, que lo acompañara. No podía estar viviendo solo, a pesar de que Dios estaba con él, pero el hombre en sí como ser humano necesitaba esa compañía y esa ayuda que Dios le creó a través de la mujer. Pero cuando Dios creó a la mujer y creó al hombre, pues ahí tuvo la felicidad completa para el hombre. Ahí el hombre estaba completamente libre, feliz, con todas las cosas que Dios había creado. Él había puesto nombre a todos los animales, a todas las cosas, y pues realmente esto hacía que el hombre se sintiera prácticamente dueño de todo, porque pues decía él, no, pues yo le puse nombre a este, él sabía y llamaba a los animales por su nombre, y los animales entendían. Pues todo era diferente, ¿verdad? Todo era completamente como Dios lo había creado, perfecto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo es que Adán y Eva, verdad, los dos en el paraíso, tenían ese compañerismo con Dios? Dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto que nos dice aquí la palabra de Dios nos da a entender que Dios
Veía el huerto del Edén como algo, como tal vez un pasatiempo para él, donde le agradaba ver todo lo que había hecho, le agradaba platicar con Adán, le agradaba platicar con ellos, y ellos también le agradaba platicar con Dios, y se sentían a gusto, se sentían contentos con Dios, hasta que desobedecieron a Dios. Ese día oyeron la voz de Dios, pero en lugar de ir al encuentro de Dios como siempre lo hacían, y platicaban con Dios, y tenían compañerismo, tenían comunión con Dios, lo que pasó fue que se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque el hombre hasta la fecha, cuando anda en pecado, ¿qué es lo que hace? Se esconde, no aparece. Nuestros hermanos que han venido acá y que ahora no vienen y andan en pecado, está difícil que regresen, ¿verdad? Porque al venir aquí van a sentir algo que los va a violentar en sus corazones. Entonces se van a esconder. Y si nos ven de lejos, y si ven al pastor de lejos, se van a esconder de él, porque ahorita me va a reclamar, me va a decir, y no, mejor me voy, y se van. Es la misma actitud que tenemos hasta ahora los hombres cuando andamos en pecado. Así que cuando nosotros veamos un hermano, una hermana que nos está rehuyendo, que está escondiéndose, mejor oremos por ellos, ¿verdad? Porque pues algo mal está pasando. Y eso fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Ya habían desobedecido, Adán había desobedecido, y entonces vino la consecuencia. La siguiente diapositiva dice: y lo sacó Jehová, Génesis 3, 23, 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el otro árbol que había. Ya habían comido del bien y del mal, de la ciencia. Ahora lo que Dios quiso guardar es el árbol de la vida. ¿Por qué Dios quería guardar el árbol de la vida? Bueno, que entendemos que el árbol de la vida es algo así como el de la vida eterna, que comiera de ese fruto iba a tener vida eterna. Si Adán comía de ese fruto, iba a tener vida eterna, entonces iba a vivir eternamente condenado y eternamente en pecado. Entonces por eso dijo Dios, no. Y esa es la razón por la cual puso Dios querubines ahí para que guardaran el huerto, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Imagínense una espada encendida que se revolvía. O sea, es como el láser ahora. ¿Ustedes han visto el rayo láser? Cuando en las películas salen de James Bond, viene el rayo láser y todo lo que toca lo deshace. Y le hace pedacitos y hace todo como quiera hacer el rayo láser. Bueno, algo parecido era esta espada encendida. ¿Por qué razón lo puso el Señor? Para que Adán y Eva tuvieran miedo, temor y ni siquiera se acercasen al árbol de la vida. Esto también nos da a entender que Dios no tenía la intención de que el hombre viviera eternamente ya, si estaba en pecado, si estaba en una situación en la cual él iba a vivir eternamente así, entonces Dios no lo iba a permitir, definitivamente. Dios estaba resguardando algo. Bien. Entonces, mis hermanos, esto nos da a entender, ¿verdad?, que realmente Dios sí quiere el compañerismo con el hombre, quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Sabemos lo que pasó también, ¿verdad?, como Dios ya lo tenía previsto todo, y lo vemos en la siguiente diapositiva, cuando dice: Jesucristo murió en la cruz para restaurar ese compañerismo de nuevo que teníamos con el Señor, que tenía Adán con el Señor, ¿verdad? Ese compañerismo ahora se viene a restaurar con Jesucristo. Cuando Adán pecó, rompió su compañerismo con Dios, y todos nosotros como pecadores hemos seguido el ejemplo de Adán. No podemos por naturaleza tener compañerismo con Dios, que es puro y santo, pero Dios consideró que la relación era tan importante que envió a su Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados, para que otra vez pudiéramos tener el privilegio de una relación personal con Él. Y Dios nos llama como cristianos a tener compañerismo con Él. Realmente toda la Biblia, muchas partes de la Biblia, muchos versículos de la Biblia nos hablan
de que nosotros fuimos llamados, fuimos creados para tener comunión con Dios, esa comunión, esa intimidad, ese compañerismo con Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos más, no que Él nos conozca, porque Él nos conoce, Él nos formó, Él nos hizo con sus manos, Él nos conoce perfectamente, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, nuestro corazón, dice la Biblia, ¿verdad?, que de toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, lo más importante que nosotros, en nuestro corazón, hablando o entendiendo como corazón, la parte más interna, nuestro propio espíritu, que es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, nuestro espíritu, que es lo que va a vivir eternamente. Eso es lo que debemos de guardar. Pero Dios quiere entonces que nosotros le conozcamos más, que nosotros sepamos cómo es Él, que nos va a enseñar cómo Él realmente quiere guardar nuestro corazón, pero solamente teniendo comunión con Él, intimidad con Él. Y no vamos a poder sentir nunca esa intimidad si nosotros no hacemos esto que estamos aprendiendo hoy y que en la práctica ya lo hemos hecho, pero que tal vez no teníamos un conocimiento más formado de lo que es un devocional, pero ahora estamos teniendo el concepto un poquito más íntegro, y entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de manera personal. Primera de Corintios 1:9 dice así, en esta diapositiva, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí cuando empieza este versículo dice fiel es Dios. Eso nos hace recordar también, ¿verdad?, que nosotros no somos fieles. El que es fiel es Dios, nosotros no. Nosotros somos infieles, nosotros nos equivocamos, nosotros nos desviamos, nosotros no hacemos cosas indebidas, pecamos y no somos fieles completamente a Dios. Mas Dios, dice la Biblia, Él sí es fiel. Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, y por esa razón dice, por el cual fuiste llamados a la comunión por la fidelidad de Dios. No es porque nosotros seamos buenos o ya ahora seamos cristianos o seamos creyentes, por eso Dios nos habló, no, sino porque Dios es fiel, por eso Él nos habló, para que tengamos esa comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque ya vimos que el propósito de Dios de restaurar ese compañerismo con el Señor es a través de Jesucristo. No puede ser a través de otras cosas o a través de métodos o a través de otras circunstancias, sino solamente a través de Jesucristo en comunión con Él, íntima. Bien. La siguiente diapositiva dice, es Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos de 3 al 4. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir, ¿verdad?, que aquí nosotros hemos sido llamados para que tengamos comunión unos con otros. Primero, vamos a tener comunión unos con otros. ¿Cómo podemos tener comunión unos con otros? ¿Cuáles son las características que debemos de tener para tener esa comunión, esa intimidad, ese conocimiento entre unos y otros, esa confianza entre unos y otros? ¿Cómo es que la pudiéramos tener? Cuando tenemos los mismos intereses, cuando tenemos los mismos objetivos, cuando tenemos lo mismo queremos, lo mismo anhelamos, lo mismo deseamos. Tenemos eso mismo, entonces vamos a tener esa comunión, porque vamos a poder comunicarnos, cómo le hacemos, cómo le podemos hacer, ayudar al otro, otro nos ayuda a nosotros, y en fin, esa comunión entre nosotros va a ser posible si tenemos nosotros los mismos intereses. Eso es para que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Dice, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, al tener esa comunión con nosotros, verdaderamente la estamos teniendo con Dios y con su Hijo Jesucristo.
Verdaderamente, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra, porque estamos viendo que la comunión primero es con nosotros para que evidenciemos que realmente hemos creído la palabra de Dios, porque si mi hermano o mi hermana no me cae muy bien, pues yo debo de eliminar eso o trabajar en esa área para que no suceda eso y entonces mi corazón pueda quedar limpio delante de Dios y delante de los hermanos y puedan acercarse a mí, yo pueda acercarme a ellos y todos juntos tengamos comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, al tener comunión entre nosotros. Pero si no tenemos comunión entre nosotros, no estamos teniendo tampoco comunión con Jesucristo ni con el Padre, mucho menos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? De que dice algo de la vida devocional de Jesús. Realmente hay muchos versículos de la Biblia que hablan sobre la vida devocional de Jesús, cómo Jesús le daba prioridad a la oración, a la meditación, a la reflexión. Ahí el Padre le hablaba y el Padre le daba indicaciones, el Padre le decía. O sea, no hay ninguna duda de que nosotros también deberíamos de hacer eso, porque ahí es donde Dios nos va a hablar. Y esto no es de vez en cuando, esto debe de ser diariamente. Vida devocional de Jesús. El devocional cotidiano durante el ministerio de Jesús fue una fuente de su fortaleza. El compañerismo con su Padre Celestial fue la más alta prioridad en la vida de Jesús. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto no era ocasional, esto era algo imprescindible, prioritario para Jesucristo. Él no decía, es que no tengo tiempo, es que yo tengo muchos compromisos, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Y realmente, mientras más cosas tengamos que hacer, es cuando más tiempo tenemos que pasar en orar para que podamos hacer todas las cosas que debemos hacer. No es al contrario, no es decir, primero voy a hacer todo y si me queda tiempo, pues voy a orar, voy a meditar acerca del devocional, o voy a meditar acerca de una palabra o un versículo, un proverbio, un salmo, lo que fuera, y si me da tiempo en la noche, ya no me dio tiempo, ya no lo hago, cuando es lo prioritario. Jesús nos los enseña, ¿verdad? Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, quiere decir la madrugada. Ahorita la oscuridad, más o menos a las 5 de la mañana está oscuro, bien oscuro todavía. Ya a las 6 ya más o menos comienza a clarear. Ya a 6:30 ya está un poquito más clarito, ya a las 7 ya está claro. Ahí en Israel, ahí donde estaba Jesús, no sé, a lo mejor a esa hora, 3 de la mañana o 4 de la mañana, ya estaba bien oscuro, ya a esa hora se levantaba y oraba. Y en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes, ¿verdad? Muchas veces oraba solo, muchas veces oraba acompañado, muchas veces iba a meditar solito, en la soledad, en la oscuridad, y en diferentes partes del día aún él lo hacía. Pero lo importante es que la enseñanza que vemos acá de cómo él le daba prioridad a su vida en la oración. Ahora, la siguiente diapositiva dice: cada gran hombre o mujer a través de la historia ha pasado mucho tiempo a solas con Dios. Aquí tenemos algunos ejemplos. El común denominador entre Moisés, David, Daniel, Pablo, Calvino, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon, Billy Graham y todos los grandes santos de la historia es que ellos pasaban mucho tiempo con Dios en una relación personal. Todos ellos, la relación o la identificación, el común denominador que todos estos tenían era su relación con Dios, que pasaba muchísimo tiempo orando, teniendo esa comunión, esa intimidad con Dios. Muchas veces Martín Lutero decía así que cuando él tenía más, decía por ejemplo, hoy tengo muchos compromisos y tengo tantos compromisos que mínimo tengo que orar 3 horas para que yo pueda cumplir con todos. Y es lo que hacía, se ponía a orar y en comunión con Dios para que todos los compromisos que pudiera tener los pudiera resolver conforme a la voluntad de Dios. Son grandes hombres que Dios ha tenido, grandes ejemplos para nosotros. A lo mejor nosotros no oramos ni 15 minutos ni 20 minutos, pero
es bueno que comencemos a hacerlo, aunque sea por minutos, pero que comencemos ya, comencemos a hacer nuestro devocional, comencemos a tener esa comunión con Dios, porque Dios nos quiere usar. Dios quiere que nosotros no nos quedemos como estamos, sino que crezcamos cada día más de su presencia, porque Él quiere usarnos, Él quiere que llevemos fruto, Él quiere ser glorificado, quiere ser exaltado a través del fruto que cada uno de nosotros debe de presentar delante de su presencia cuando lleguemos un día delante de Él. Bien, la siguiente diapositiva dice así: no podemos tener salud y crecer como cristianos sin tener compañerismo diario con el Señor. No podemos. Nosotros no podemos obtener algo sin haber hecho algo. No, nosotros tenemos que hacer algo para obtener algo. Depende de lo que queremos obtener, es en la medida en que nosotros lo vamos a hacer, ya sea con ímpetu, con bastante fe, con bastante convicción, o con poquita fe, poquita convicción, vamos a obtener poquito. Pero lo importante es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, no podemos a nosotros esperar así de la noche a la mañana como algo místico, milagroso, que sucede en nuestras vidas cuando nosotros no estamos haciendo prácticamente nada para que eso suceda. Lo primero que debemos hacer para que las cosas sucedan es adentrarnos en la palabra de Dios, tener esa comunión, esa intimidad con el Señor a través de un devocional, a través de una intimidad, de una reflexión, de una meditación, de una murmuración de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que Dios vaya hablando, vaya haciendo las cosas que tenga que hacer en nosotros, para que entonces las cosas puedan ser diferentes. No puede ser de otra manera. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjese cómo pensaba Job. Entonces, ¿cuántas veces nosotros comemos al día? A lo mejor por la crisis, a lo mejor dice, pues yo no había nada más porque no me alcanza. Pero normalmente comemos 3 veces al día, ¿verdad? A veces hasta más. ¿Qué pasa cuando no comemos cuando comemos una vez al día o no? O decimos, no desayuné. Estoy pensando nada más en la comida, porque a la hora no desayuné. Y si no comí, no desayuné y no comí, estás pensando en la cena y dices, sí, tengo que cenar porque no desayuné, no comí, y estás pensando en la comida. Entonces, 3 veces al día comemos. Job decía que guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea que era más importante para él la palabra de Dios que comer. Entonces, para que nosotros nos demos una idea de cómo debemos de ser nosotros delante de Dios, para que nosotros realmente hagamos la voluntad de Dios. No es fácil, mis hermanos, no es fácil para nosotros como seres humanos, así nada más porque sí, hacer las cosas. No, nosotros tenemos que hacer algo y mucho para quebrantar nuestra carne, para humillarnos delante de Dios, para pedirle al Dios, ¿verdad?, que haga su obra en nosotros y comenzar realmente a tener en nuestros corazones tanto el querer como el hacer su voluntad. Realmente, en lo personal, una de mis peticiones cotidianas y diarias es pedir al Señor: Señor, pon en mi corazón tanto el querer como el hacer tu voluntad. Dios lo va a poner, ¿verdad? Porque se lo estamos pidiendo, tanto el querer como el hacer. Porque no es lo mismo nada más querer hacerlo, porque muchas veces queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que tener el querer hacerlo y el hacerlo, para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros. Entonces, recordemos, así como la comida, así debemos de tomar la palabra de Dios, ¿verdad?, como un alimento. Sabemos que ese alimento, ¿verdad?, es el que nos va a sostener nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida. Nos va a sostener en los momentos más difíciles, porque eso es lo único que vamos a tener nosotros, porque nos vamos a sentir completamente solos, sin nada ni nadie que nos sustente, si es que nosotros no tenemos esa intimidad,
esa comunión, esa devoción, esa meditación, esa relación con el Señor a través de un devocional. La siguiente diapositiva nos dice que la palabra nos limpia. La palabra nos limpia. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que nosotros, al ir conociendo más la palabra de Dios, al ir introduciendo a nuestra vida más la palabra de Dios, vamos a ser cada vez más limpios, más limpios, más limpios. Nos vamos a sentir más en intimidad, más en confianza con Dios, porque es la palabra la que hace la obra, es la palabra la que hace el efecto. No es otra cosa, no es otras circunstancias, no son nada lo que pueda haber en el mundo, lo que va a hacer que nosotros nos sintamos realmente protegidos, amados, seguros, confiados, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que realmente no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Solamente Dios nos puede dar esa guía, esa fortaleza, esa dirección, esa enseñanza, pero tiene que ser a través de una intimidad, a través de una comunión. Imagínense nada más que nosotros nos contentemos nada más con la palabra de Dios cada domingo que venimos a este lugar. Imagínense cómo van a ser nuestras vidas, cómo vamos a estar entre nosotros, ¿verdad? Bien débiles, nada más nos van a hacer así con un dedo y ¡pum!, nos vamos a caer, porque estamos débiles. Imagínense comer una vez a la semana. ¿Cuántos de nosotros podría vivir comiendo una vez a la semana? A lo mejor sí puede vivir, pero imagínense cómo va a vivir. Terrible, ¿verdad? Bien delgadito, flaquito, y viene el viento y lo va a tirar. Es lo que sucede, ¿verdad? Si nosotros nos contentamos nada más con venir una vez a la semana y escuchar la palabra de Dios. Ah, sí, estuvo muy bonito, muy bendecido, todo estuvo bien. Ah, sí, cómo no, sí entendí. Y ya nos vamos ya hasta la otra semana, y durante los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, nada, no nos acordamos. No, ¿verdad? Estamos aprendiendo que Dios lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, y lo que nosotros ya como cristianos maduros o como cristianos creyentes, si no lo hemos comenzado a hacer, comenzarlo a hacer para que podamos experimentar lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está mostrando, que va a suceder en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a tener esa intimidad con Él. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con esto concluimos y decimos: conclusión, si no buscamos a Dios con devoción, se pierde de disfrutar el privilegio para el cual el Señor lo creó o nos creó. Perdemos ese privilegio. Recordemos, ¿verdad?, que la situación o por lo cual nosotros fuimos creados es para la honra y la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para que Dios sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Pero esa honra y gloria va a ser dada a través de nuestros frutos, que es lo que va a honrar y va a glorificar a Dios. Si no tenemos esa comunión con Dios, vamos a perder ese privilegio. No vamos a poder disfrutar ese privilegio por el cual fuimos nosotros creados, darle la honra y la gloria a Dios. También rechazamos el propósito de la muerte de Jesús, que la hizo posible. Si no queremos tener intimidad, si no queremos tener comunión con Dios, si no queremos tener ese compañerismo, pues estamos rechazando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque precisamente para eso Jesús murió, para que pudiéramos tener esa comunión, para que pudiéramos tener esa intimidad, para que pudiéramos tener ese compañerismo con el Señor, con el Padre y también con el Hijo, con Jesucristo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Nunca Dios lo usará con grandeza. Dios no va a usarnos como Él quiere usarnos si nosotros no entramos en esa comunión, en esa intimidad con Él. Se quedará como un cristiano débil y enfermo toda su vida. Vamos a ser cristianos enfermos, cristianos débiles toda nuestra vida, porque no quisimos entrar en esa comunión, porque tenemos muchos problemas, muchas dificultades, mucho egoísmo, mucho ira, mucha contienda, mucha amargura, mucho todo. Pero ya sabemos que Dios, a través de su palabra, nos va a limpiar de todo eso,
nos va a ir quitando todo aquello que tenemos y que todavía no tenemos paciencia para soportar a las personas, a los hermanos, a las gentes que nos rodean. Yo le decía a mi hijita, a Laurita, lo más importante para mí como papá, te estoy hablando como papá, le digo, son ustedes mis hijos. Eres tú, Ernestito, Gerardito, Osvaldito, Poncho, Champis, son los más importantes para mí como padre. Y entonces para mí como padre, la prioridad en mi vida es que ustedes logren llegar ante la presencia de Dios con abundante fruto. Ese es mi mayor anhelo, mi mayor deseo como padre, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Claro, me procuro también por otras cosas, por los hermanos, por los vecinos, por los conocidos, por los amigos, por la familia, por la demás familia. Está bien, pero mi prioridad para mí como padre son ustedes. Entonces, yo quiero que lo entiendas y que si ya me entendiste, pues ya somos 2 y al rato 3 y 4 y todos vamos a entrar en ese mismo sentir. Así que, mis amados hermanos, la conclusión de esto es que nosotros tenemos que entrar a ese nivel de comunión con Dios a través de un devocional diario. No es obligatorio, es opcional, porque si somos cristianos maduros, si somos creyentes firmes en la palabra de Dios, como yo creo que sí, que así es, lo vamos a hacer. Y entonces nuestras vidas van a ser verdaderamente transformadas y cambiadas. Comencemos a hacerlo. Comprometámonos nosotros mismos con el Señor y veamos la transformación que Dios hace en nuestras vidas primero y después en los que están a nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, esta palabra la hagas viva en nuestras vidas. Que podamos nosotros, Señor, tomarla como prioridad en nuestras vidas. Toda tu palabra, Señor, trae vida. Toda tu palabra nos limpia. La misma palabra nos dice que esta palabra, tu palabra, tu voluntad, Señor, es la que hace que nuestras vidas sean completamente diferentes. Es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Es útil para todo lo que nosotros podamos tener de necesidad en nuestras vidas. Ahí podemos encontrar en tu palabra lo que necesitamos hacer para poder llegar a cumplir con tu propósito. Es por eso, mi Dios, que ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros podamos comprometernos contigo, Señor, a iniciar una verdadera intimidad, un verdadero compañerismo, una verdadera comunión contigo, a solas con tu palabra, con tu espíritu, porque ahí, Señor, tú nos vas a hablar y vas a comenzar a limpiar nuestras vidas, vas a comenzar a transformar nuestro corazón cada vez más para que el fruto que nosotros comencemos a evidenciar alabe y glorifique tu nombre, que es el propósito por el cual fuimos creados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos que así sea. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.